Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a analizar las novedades que nos trae el juego Saint Seiya EX. Teníamos previsto este mantenimiento para unir servidores tanto en Europa como en el servidor de SA y NA, en los servidores americanos, y después de esta actualización ya no solo tenemos ese merge, sino también vamos a tener algunos eventos nuevos, algunas cosas que se han añadido, y la verdad es que a mí me pone muy contento que el juego esté avanzando en ese sentido. Antes de empezar con todo el repaso a las novedades que nos ha traído la actualización, déjame por favor comentarte las novedades que tenemos con la App Gallery de Huawei. Tenemos en este sentido un 2026 que arranca a lo grande en Saint Seiya EX. Tenemos un evento que se llama New Year Reward Carnival. Comienza el año con las mejores recompensas y descuentos reales en nuestras compras dentro del juego. ¿Qué incluye este evento que ves en pantalla? Hasta un 25% de descuento en nuestras compras in-game con cupones exclusivos, válido para este y para otros muchos juegos. Si decides viciarte a otros que descargues a través de la App Gallery de Huawei, ahí veis cómo funcionaría un poco esta promoción de cupones limitados dentro del juego. Y yo te lo explico. Desde el 12 de enero hasta el 31 de marzo, por cada compra nosotros vamos a poder obtener unas gemitas. Por cada euro que te gastes te van a dar una gemita. En el momento en que tú llegues a 10 gemas vas a poder reclamar un cupón de 2,5 euros. Si llegas a 100 gemas vas a poder reclamar un cupón de 25 euros. Esto luego puedes utilizarlo para tus compras dentro del juego. La verdad es que es una pasada el apoyo que está mostrando Huawei a los jugadores. Descarga simplemente el juego a través de la App Gallery de Huawei. Te voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo y empieza a ahorrar con tus compras dentro del juego. Aprovecha este maravilloso evento de inicio de año 2026. Gracias Huawei por el apoyo que muestras a los jugadores de este y de otros juegos. Una vez comentado esto, para que te puedas ahorrar un poquito de doneta si decides meterle a los nuevos eventos que tenemos dentro del juego, te voy a contar cuáles son precisamente esos nuevos eventos. Tenemos una nueva fase de historia. Ya habíamos llegado a un nivel, a un tope en el cual no podíamos encontrar nuevos materiales para la promoción de nuestros caballeros. Gracias por meter este nuevo evento de fase de la historia. Yo lo necesitaba como el comer. Veis que estoy ahí en un nivel de cuenta 90 en el cual ya no podía, ya os digo, encontrar nuevos elementos. La fase élite 89-13 se me está atragantando ya bastante, con lo cual pues bueno, a partir de aquí me voy a viciar en la fase historia para poder encontrar los nuevos materiales para la promoción de mis personajes. Tenemos más cositas dentro del juego. Seguro que habéis descubierto en el JCJ que tenemos dentro de la isla de la Reina Muerte un nuevo modo competitivo. Ya no solo tenemos la parte central donde nosotros vamos a poder desafiar este modo de juego, sino que tenemos la parte élite. Tenemos dos nuevos modos de juegos en los cuales las recompensas son un poquito diferentes. Veis que la moneda que nosotros vamos a farmear en uno y otro es diferente, para luego en la tienda poder encontrar materiales para nuestra cuenta. Tenemos un reinicio gratuito después de esta actualización, con lo cual vamos a poder farmear más materiales para la tienda. Esto OP siempre que haya este tipo de cosas que nos den la oportunidad de farmear el doble después de una actualización. Veis que tenemos materiales del despertar de reliquias aquí con un precio de 1500 monedas de encima de las que serían como de cobre, por así decirlo, y de las otras que tienen un color un poquito más plateado podremos nosotros conseguir las reliquias que son SSR, el escudo, el cetro de Nike y el tridente de Poseidón, con lo cual pues bueno, podemos farmear más monedas, podemos conseguir más recursos en esta tienda de la isla de la Reina Muerte. Nuevo modo competitivo que tienes que hacer por duplicado lo antes posible para conseguir esos recursos. Tenemos también, vamos a ir al tema de reclutamiento, una cosa que ya te advertí que iba a venir, que es el pack de reclutamiento de poder definitivo, es decir, el banner de tarjetitas. Nosotros vamos a tener la posibilidad de conseguir aquí
algunas de estas que se pueden farmear, es verdad, frente a los jefes cooperativos, pero también, pues bueno, nos van a dar una serie de tickets de manera free to play cada X horas y habrá eventos en los cuales obviamente nosotros vamos a poder conseguir tarjetas free to play y luego está la parte de conseguirlas también por doneta o por diamantes. Aquí, ¿qué nos vamos a poder encontrar? Bueno, pues tenemos en la vista previa las tarjetas que están incluidas. Mirad que son las habituales de los packs y tendríamos 3 que yo considero que son un poquito más premium, pero tienen un porcentaje más bajo, que son la Excalibur Poderosa, la Energía de Aurora y el Templo Abrumador. Las 3 que más cotizarían dentro de este banner. Ojalá vayan metiendo más. En cuanto a las épicas no hay ninguna novedad. Tenemos las random, las habituales, las raras, que bueno, sí que hay alguna como esta, por ejemplo, que no teníamos hasta ahora y me parece excelente. El poder de avance me parece una tarjeta que vendría a sustituir, si no tienes el poder del meteorito, que es morada y que aumenta el daño de la habilidad definitiva en un porcentaje. Esta carta, para ser, ya os digo, de una categoría un poco inferior, rara simplemente, me parece súper buena. Ojalá salga con frecuencia porque tiene la misma probabilidad que las otras tarjetas, porque me parece que es de las más interesantes. Aquí tendremos otras que yo creo que sí que deberíais prestar atención, por ejemplo, rápido como el viento, velocidad de habilidad incrementada. Son, yo creo, las azules que más cotizarían sin ninguna duda. Luego tenemos otras que son muy interesantes, como la gota, tendríamos algunas como el loto, como el agua subterránea, que estarían súper OP, pero desde luego esta, que no teníamos hasta ahora, me parece súper interesante. Fijaos que el marco es dorado. No sé si es una equivocación que esté aquí, pero sin ninguna duda es una tarjeta brutal, y súper bien que esté aquí en raro. Si os ha tocado, por favor dejádmelo en la cajita de los comentarios. Y luego en las verdes nada nuevo, y nos pueden tocar también los libros para subir estas tarjetitas. A partir de aquí, bueno, quedan unas poquitas horas para que se vaya el pato. Llegará Sun, está analizado en el canal. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita por si quieres ir a ver el análisis de este personaje, que me parece un extraordinario soporte. En el reclutamiento selectivo vamos a ver si llega Siegfried junto con algún otro de Asgard o no, y en el reclutamiento estándar tendremos que esperar también a mañana a ver si tenemos alguna novedad, aunque han metido aquí a Fenrir, que no teníamos la posibilidad de sacar a Fenrir hasta ahora. No sé si en la actualización de mañana meterán algún nuevo personaje, pero veis que Fenrir ya estaría como una de las novedades en este reclutamiento estándar, personaje de Asgard que han añadido. En el reclutamiento de deseo lo mismo, tendremos que esperar a mañana a ver si hay alguna otra novedad. De momento tendríamos aquí lo mismo, la posibilidad de elegir a Fenrir, el segundo de Asgard que meten después de Alberich, así que bueno, tenemos un pequeño avance. Ya os digo que no sé si será definitivo porque se supone que la actualización de los banners será mañana. No sé si esto es un aperitivo de lo que podemos llegar a esperar mañana o si van a dejarlo igual. Tendremos que esperar unas poquitas horas. Tema de figuras, no tenemos tampoco mayores novedades. Aquí tenemos las figurillas habituales, así que nada. Y ya os digo, pues el de las cartas y el de la amistad, que aquí sí en la vista previa no ha habido ningún cambio, no tenemos ningún caballero nuevo. Así que avances en el pool, cosas buenas. Fenrir, un personaje que te puede servir, si te va tocando lo vas completando, te va a ayudar a subir pabellones, así que ni tan mal, oye, que hayan metido algún nuevo personaje. Vamos a ver su tasa de caída. Vamos a tener también una nueva función muy interesantona, que es la capacidad de despertar las reliquias. Si llegamos a determinado nivel, nosotros vamos a tener la capacidad de despertar las reliquias junto con esa capacidad de despertar a los personajes que hemos tenido hace poco. Bueno, completaría un poco este nuevo apartado que ya tendríamos en SEA, por ejemplo, y en China. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar unos materiales, dependiendo de la calidad de la reliquia, rojos, material de despertar rojo para las reliquias doradas. Para las otras vamos a necesitar una piedra de despertar dorada. Ojo,
que ya sabéis que hay reliquias moradas que son extraordinarias. Yo veis que tengo muchas muy subidas porque son buenísimas, efectos que no hacen las doradas, con lo cual no desdeñemos tampoco el poder subir estas reliquias SR a SSR porque se van a convertir en una bombita. ¿Qué va a pasar cuando las subamos a SSR? Bueno, vamos a desbloquear nuevos niveles para avanzar, para seguir subiendo y que nos sigan dando estadísticas básicas, y también van a tener nuevos efectos en batalla. Mirad, nosotros tenemos aquí la olla que 25 segundos después, bla, 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 hacía un efecto. Si la llevamos a full estrellas, dice que 10 segundos después de la batalla el destierro se va a incrementar a 8 segundos, el destierro que hace. El destierro además baja la ira 40 puntos por segundo. Si llevaríamos la reliquia SSR 2 estrellas, va a aumentar, por ejemplo, la duración del destierro a 9 segundos. Va a meter un segundito más de destierro al caballero enemigo. Luego va a meter un nuevo efecto con 3 estrellas. Después de que finalice el destierro, el ataque del objetivo se va a reducir en un porcentaje, va a bajar más la ira, con lo cual va a ir metiendo ya no solo más nivel, más estadísticas, sino nuevos efectos en batalla. Estos cristales de despertar que hemos visto, pues bueno, que van a ir apareciendo en eventos, obviamente, pero también vamos a poder conseguirlos en alguna tienda. ¿Veis que la tienda por diamantes no ha cambiado? La tienda por diamantes morados tampoco ha cambiado. La tienda de pergaminos sí que tendríamos posibilidad nosotros de conseguir nuevos materiales con el paso de los días. Vamos a tener dentro de poquito la posibilidad de conseguir esos tickets de invocación para tarjetitas. Vamos a poder conseguir al maestro cristal. Por oro no hay ninguna novedad. En el tema de la legión veis que tampoco hay nada nuevo. En el JCJ tenemos la parte de la arena sin novedades. La isla que ya hemos analizado. Aquí sí que tenemos el despertar de las reliquias, pero ojo, serían las azules para convertirlas en moradas. Estos tres, el collar, el escudo, el látigo, nosotros lo vamos a poder conseguir este material para pasarlo a SR. Y en la parte de maestro, que no vamos a tener tampoco muchas novedades con lo que ya conocíamos, ya sabíamos. Aquí tampoco hay ninguna historia nueva, y en la parte de las ruinas que veis que tampoco hay novedades. Bueno, pues poco a poco irán metiendo esos materiales en las tiendas, al menos en SEA sí que lo han hecho. Esperemos que también en la global podamos llegar a tener la posibilidad de conseguir esos materiales de manera totalmente free to play. Tenemos más cositas dentro del juego. En la parte del PvP tenemos el duelo de cima. Veis que se va a abrir a partir de el 19 de enero, al menos en mi server, y vamos a poder conseguir un material que tenéis aquí, una medallita y diamantes. Pues si quieres saber qué hace este duelo de cima, espérate porque te lo voy a enseñar ya mismo. Nos vamos a ir a la versión de SEA. Aquí tenemos este Pick Duel, en el cual pues nosotros vamos a poder farmear algunos elementos. Tiene esta configuración, van a reunir una serie de servidores en el duelo cumbre, y vamos a tener que configurar, como veis aquí, 3 equipos. Sigue un poco el modelo de equipos que tendría la Copa de Maestros, ¿no? Vamos a tener que desarrollar nosotros una estrategia de 3 equipos. Aquí veis, pues bueno, 1, 2 y 3. Y vamos a tener que registrarnos. A partir de aquí se van a desarrollar una serie de peleas. Viene aquí explicado. Después del registro va a haber una fase en la cual nosotros vamos a tener que desarrollar una serie de peleas para conseguir puntos. Y ojo, también vamos a tener que apostar. Apostar puede ser otra manera de conseguir recompensas durante la temporada. Veis aquí que, ojo, que también podemos hacer actividades que no son combates, como por ejemplo apostar y apoyar a los que consideremos nosotros que pueden ir mejor para ganar esas recompensas. Luego la monedita, la medalla que nosotros consigamos la podemos intercambiar en la tienda, que ahora os voy a enseñar. Se va a producir una serie de peleas con intentos que nos van a ofrecer. Va a haber una serie de personas que avancen a un grupo que van a decidir luego las posiciones finales. Se van a clasificar, como veis aquí, imagino que esto será igual en global, ¿eh? 8 top players, pone aquí, en puntos de cada grupo que avanzarán hasta las finales. Estaremos divididos en 8 grupos desde la A hasta la H. El top 8 de jugadores, pues bueno, se van a pelear en esos matchups, en esos encuentros, quien sea el ganador de la temporada. La
temporada final, por así decirlo, entre los mejores, pues se va a producir en los días finales de la temporada para dilucidar cuáles son los ganadores. Esto pues luego va a dar con un ganador que le van a dar las recompensas, y las recompensas, tampoco quiero enrollarme mucho en este modo de juego, que ya lo analizaremos cuando abra en global con sus tech y tal. Va a tener un premio extraordinario que va a ser, aquí lo tenéis, Julián Solo, además con 4 estrellas el ganador. Esto va a ser para la ballena máxima, le van a dar un título además de Peak Dominator, o no sé cómo se llama, sí, Peak Dominator, 5.000 medallas para el ganador y 2.000 diamantes. Bueno, esto va bajando según van también bajando los puestos en la clasificación. Julián Solo lo van a pillar los 4 primeros, el resto hasta el top 32 van a pillar moneditas y diamantes. ¿Qué vamos a encontrarnos en la tienda? Bueno, en la tienda, como veis, dependiendo del número de monedas que nosotros lleguemos a conseguir, vamos aquí sí a encontrar materiales muy interesantes para el tema de las reliquias y su despertar, como sería este cristal para llevar las raras a SSR y para llevar las SSR a UR. Ojo que aquí sí que vamos a encontrar todos los materiales, vamos a encontrar también estos cristales para las figurillas, materiales de despertar, estos medallones que son dificilísimos de conseguir para mejorar los puntos, los nódulos estelares del séptimo, octavo sentido, todo eso que ya veis que es difícil de subir. Bueno, pues aquí también va a estar un precio de 4.000, 5.000 y 6.000 puntos. Mirad los precios de estos medallones, en comparación con una reliquia para llevar una UR que cuesta 8.000, solo una 6.000, o sea, tiene un precio ultra caro. Veis aquí que también vamos a encontrar coins, medallas de personajes, aquí están de Asgard, no sé qué meterán en global. Yo os lo enseño por si acaso. Tenemos reliquias, tenemos tarjetas también de selección aquí, pero bueno, las normales. Este cofre en comparación con los otros premios me parecería un poco más F. Por 100 moneditas vamos a poder conseguir este cofre de Julián Solo, en el cual vamos a poder nosotros obtener de manera aleatoria o a suerte desde fragmentos del propio Julián Solo para ir completando el personaje hasta pues diamantes o otros materiales un poco menores. Aquí lo interesante obviamente es que te toque los fragmentitos de Julián Solo, figuras de Julián Solo y también a la de Poseidón estaría aquí. Ojo que ya están preparando la llegada de Poseidón. Habrá otro modo de juego a mayores que de momento no está, que tendrá otra propia tienda en la cual veis que las recompensas son también súper espectaculares. En esta vamos a poder conseguir medallas de saga, ojo, medallas de saga, medallas de Krishna, de Sorrento, de Canon, de Mime. Bueno, veis aquí muchos personajes bastante exclusivos de estos dorados, de bronce con la armadura dorada, perdón. Tenemos de Saka, de Vilsaga, bueno, casi todos los personajes que están saliendo cuando salga este nuevo modo de juego. Ojo que vamos a tener la posibilidad de conseguir moneditas, junto con algunas otras cosas. La verdad es que aquí los premios son bastante buenardos. Veis que tenemos este saquito, por ejemplo, con tarjetas que aquí sí son muy raras de conseguir. Bueno, pues las recompensas de este nuevo modo de juego, veremos lo que tarda en llegar, este Chrono Brave, pues van a ser ricolinas. Os voy a enseñar este Chrono Brawl, ¿no? Se llama así, donde nosotros vamos a poder conseguir esas recompensas que os estaba enseñando. Tiene su propio ranking, su propio modo de apostar, pues en los enfrentamientos lo mismo, vas a poder apostar en lo mismo que nosotros podemos hacer en el modo de juego que se desbloquea el 19. Así que interesante que tengamos estos nuevos modos de juego con recompensas que la verdad es que mejoran bastante a lo que ya tenemos. Y llegará también este Void Battlefield, donde podemos conseguir tarjetas como por ejemplo esa que te aporta invisibilidad, esto que tiene que ver con las legiones. Y la verdad es que yo estoy deseando también que llegue este evento, porque mirad, tenemos aquí otra vez los medallones que son muy difíciles de conseguir, y sobre todo esta de, no sé cómo se llama, bruma, no recuerdo exactamente cómo se llama, bruma, como se llama en castellano, que te oculta al principio de la batalla. Bueno, pues la verdad es que interesante que vayan metiendo en actualizaciones estos nuevos modos de juego. Volvemos ya a la versión global, duelo de cima, que lo tendremos dentro de poquito. Lo vamos a ir analizando estos próximos días. No quería tampoco meterme mucho en ello porque voy a dedicar
un vídeo exclusivo a este nuevo modo de juego y la verdad es que creo que no he visto ninguna novedad más. Son estas las que hemos repasado, que no son pocas. Por aquí no tenemos nada nuevo. En el tema de pases de batalla no hay nada. Seguimos teniendo el de actividad que dura todo el mes. Este que se irá en unas horitas, que ya os dije que a mí no me parece que merezca mucho la pena. Yo al menos he pasado de él. En el tema de popular también se va a ir la búsqueda del tesoro, se va a ir esta de figurillas que hemos tenido, que teníamos que hacer una serie de invocaciones para conseguir recompensas, se va a ir la ruleta, veremos qué sale mañana, lo estaremos analizando en la actualización, pero lo más destacado sin ninguna duda sería el tema de que han actualizado el pool, de que tenemos nuevos modos de juego, de que vamos a poder farmear materiales en el modo historia y que por lo menos se están moviendo. Yo pensé que el año nuevo chino iba a parar bastante el juego, pero no está siendo así, con lo cual bastante bien. Dejadme en la cajita de los comentarios qué os parecen todas estas novedades, si te gusta la actualización, si estás esperando mañana la salida de Shun, y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!